Pedro Ravela es profesor de Filosofía y máster en Ciencias Sociales y Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, y desde hace 15 años investiga sobre temas de evaluación educativa. En Uruguay, fue director de evaluación en la Administración Nacional de Educación Pública desde el año 1996 al 2002 y coordinador nacional del estudio PISA entre el 2002 y el 2006. Ravela, investigador especialista en pedagogía y evaluaciones, visitó el Perú para participar en el seminario sobre usos de los resultados de las evaluaciones educativas en el que expuso para funcionarios del Ministerio de Educación, y luego para participar en un conversatorio que buscaba evaluar una propuesta para la elaboración de un sistema de evaluación a los docentes. Conversamos con él sobre la experiencia de países latinoamericanos en evaluación de la educación y cómo ve el futuro en la región. Buenas tardes, Pedro. Quería empezar consultándote por las buenas prácticas en monitoreo y evaluación del trabajo docente en América Latina. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? En el caso de Chile, tienen desde hace 10 años, el modelo chileno que tiene interesante, primero que tienen lo que ellos llaman el marco para la buena enseñanza, es decir, tienen una buena definición conceptual de qué se espera de un buen docente. Y a partir de eso, tienen un sistema en el que el docente tiene que elaborar un portafolio de evidencias de su trabajo, donde tiene que incluir un video de una de sus clases, tiene que incluir un plan de trabajo analizado por él, tiene que incluir las evaluaciones, cómo él evalúa el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, con todo eso arman un portafolio, además bueno, hay un informe que hace el director del establecimiento, hay un informe que hace una comisión de pares, una entrevista tiene que hacer con otro evaluador que es otro docente, y con todo eso hay un organismo que es, hay una institución que es MIDE, se llama, que es una institución dentro de la Universidad Católica, o sea, el Ministerio de Educación contrata a la universidad para que haga el proceso de codificación y análisis de toda esa evidencia, de modo que cada docente queda ubicado en una categoría de 4, satisfactorio, básico, experiente y destacado. Según la experiencia que tú vienes manejando, ¿cómo debe ser el proceso de evaluación? Primero a los profesores, después a los alumnos. Parecería lógico primero tener profesores bien evaluados antes que alumnos, o es, por ejemplo, la lógica de cuando evalúo al alumno, también estoy evaluando al profesor. Esto último es de lo más complicado. Yo creo que es mejor, o sea, creo que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo: evaluar a los alumnos, evaluar a los profesores, ayudar a los profesores a evaluar mejor a los alumnos, a la evaluación que ellos mismos hacen dentro del aula. Creo que no es un buen camino utilizar los resultados de los alumnos para evaluar al profesor. Eso estamos demostrado que es muy complicado, porque los factores de los que depende el resultado de los estudiantes son muchos, no todos son factores que dependan de lo que hace el profesor. Está demostrado que un profesor puede ser muy bueno y según el grupo que le toque a esos estudiantes les puede ir mejor o peor. Al mismo profesor, un año a sus estudiantes les va muy bien, otro año les va más o menos. En Uruguay está demostrado que el mismo profesor de secundaria que trabaja en varias aulas distintas tiene varios grupos de estudiantes y algunos tienen buenos resultados, otros no. Depende de muchas cosas, depende obviamente de lo que hace el profesor, pero depende también de la motivación de los alumnos, del esfuerzo que ponen, de climas propios del grupo. A veces se conforman grupos más motivados, otros menos motivados, depende de la integración del grupo. Además de que obviamente incide mucho el origen social de los alumnos, sus condiciones de vida. Siempre un profesor que trabaja con población más pobre va a tener más dificultades para lograr aprendizajes que si los alumnos vienen de ambiente más educado. Entonces, con esto lo que quiero decir es que mi opinión es que para evaluar a los docentes es mejor ir por el lado chileno, por el lado de Cuba, el lado chileno en el sentido que no evalúan a través de los resultados de los alumnos, sino a partir de una definición de qué es un buen docente y qué es buena docencia. En el caso de Cuba sí incluyen los resultados de los estudiantes, pero los incluyen en un paquete de cosas más amplias. Lo que creo que es lo peor, o lo que creo que no hay que hacer, es evaluar a los docentes solamente a través de, ni solamente ni principalmente a través de los resultados de los estudiantes. De ahí el caso más notorio es el de México. México durante 20 años tuvo un bono, un sobresueldo para los docentes que se otorgaba principalmente a partir de los resultados de sus estudiantes en pruebas estandarizadas, y finalmente lo acaban de cancelar ese programa y están moviendo todos los modelos de evaluación
docente en una dirección distinta, porque lo que está demostrado es que eso no generaba realmente compromiso con el aprendizaje, sino que básicamente lo que le interesaba a los maestros era entrenar a los alumnos para que respondieran mejor las pruebas, que no es lo mismo que enseñarles a que aprendan más y mejor. Son esa clase de riesgos también las que podrían incidirse en ese tipo de modalidad. Mencionaste el tema de formar mejor a los profesores como evaluadores. ¿Qué herramientas te parece que necesita un profesor para poder evaluar mejor a sus alumnos? Yo no pondría el foco en herramientas. Para mí el problema principal allí es lo que necesita el profesor es tiempo para trabajar el tema. O sea, para mí, ¿por qué digo esto? Porque para mí el problema de que los docentes se evalúen mejor no es tanto un problema de herramientas que hay que darles desde afuera, creo que no. Creo que todo docente elabora rudimentariamente sus herramientas, sus pruebas, sus preguntas, sus formas de evaluación. Lo que le falta a los docentes es espacio para desarrollar esas herramientas. Esas herramientas, a mi juicio, es parte del trabajo del docente que deberían hacerlo. Poder hacerlo ellos y hay que darles apoyo para poder hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que uno de los problemas que hay en América Latina es que en general pensamos el trabajo docente como el tiempo que está dentro del aula dando clase y no pensamos que por cada hora que el docente da de clase necesita por lo menos otra hora de trabajo fuera del aula para preparar materiales, preparar pruebas de evaluación, trabajar con alumnos, reunirse con otros docentes, etc. En los países del mundo desarrollado eso es la norma, es decir, la norma es que el contrato docente es un contrato de 40 horas en un establecimiento, pero de esas 40 horas entre 20 y 25 son horas en el aula y el resto es tiempo que el docente está en el establecimiento para hacer todo este tipo de cosas. Y lo otro que hay mucho en los países desarrollados, en Japón, en Finlandia, etc., es espacios donde los docentes trabajan juntos en elaborar justamente herramientas para evaluar y para enseñar. Entonces yo creo que no es tanto un problema de darle las herramientas hechas a los docentes, sino de crear los espacios para que el trabajo de enseñar sea más experimental, donde uno pueda ensayar, desarrollar cosas, probarlas, ver qué funciona, ver qué no. Ese es el desafío que hay para mejorar la evaluación. Y lo que uno puede hacer es programas de formación, ¿no? Cosa que nosotros hicimos en Uruguay desde la universidad fue, por ejemplo, un diploma en evaluación de aprendizaje para maestros, donde lo que hacíamos era que los maestros nos traían sus herramientas, las pruebas que ellos utilizaban, las listas de trabajo, las distintas cosas, y hacíamos un trabajo de revisión y de mejora de esos instrumentos trabajando en forma colectiva. Muchos de nuestros sistemas de evaluación afirman que tienen como objetivo fomentar una cultura de la evaluación. Se habla de que el sistema educativo necesita fomentar esto. Desde tu perspectiva, ¿qué significa esto? ¿Qué implica esta cultura de la evaluación? Mi visión sobre esto es que hay una trampa allí que nos hacemos a veces, y es que cuando decimos fomentar la cultura de la evaluación, lo que estamos pensando muchas veces es en que la gente no se resista a ser evaluada, o sea, crear cierta docilidad a la evaluación y a lo sumo crear o formar mejores consumidores de las evaluaciones externas. Entonces yo creo que ese es como un nivel muy elemental de cultura de la evaluación. Lo primero, un componente de una cultura de la evaluación sería que la gente se acostumbre a que es bueno que haya evaluaciones y que aprenda a entender los resultados, etc. Ahora, en mi visión hay como dos pasos más en una cultura de la evaluación. El paso siguiente a ese, que es muy importante, es que las personas sean usuarios críticos de las evaluaciones. Es decir, las evaluaciones tienen debilidades, no son perfectas, y es muy importante que uno tenga elementos para darse cuenta cuando una evaluación está bien hecha, de cuando no, cuando estoy siendo evaluado de manera apropiada, de cuando no. Y en cierto modo ejercer cierto derecho como sujeto evaluado. Ese es como para mí un segundo nivel. Y luego para mí hay un tercer nivel que es el más importante, y es el de cómo desarrollo la capacidad de las personas, y en particular de los docentes, para evaluar. En el fondo la evaluación es una cosa que hacemos todos los días. O sea, todos los días. O sea, ¿qué es? Evaluar tiene tres componentes básicos, ¿verdad? Yo se supone que tengo que tomar ciertas decisiones, y para tomarlas recojo información o evidencia y tengo ciertos valores que me hacen decir, bueno, prefiero esto a esto. Y esos son como los tres grandes componentes. Entonces, eso es algo que hacemos cuando decidimos en qué invertimos nuestro dinero, cómo educamos a nuestros hijos, qué hacemos con nuestro tiempo libre, si queremos tener militancia política, en fin. En todas las decisiones que tomamos en la vida tienen un componente de información, tienen un componente de juicios, de
cosas que son juicio de valor, de cosas que son importantes y que uno valora. Entonces, eso mismo ocurre en el aula, ¿verdad? El docente la evaluación en las aulas tiene que ver con eso, con qué es lo que quiero lograr con los estudiantes, qué decisiones tengo que tomar para ayudarlos, de qué información me nutro para tomar esas decisiones. Entonces creo que uno de los temas centrales de crear una cultura de la evaluación es formar y acompañar a los docentes para que puedan hacer mejor su trabajo de evaluación, porque los docentes dedican mucho tiempo a evaluar, mucho tiempo a calificar a los alumnos, mucho tiempo a evaluarlos para ayudarlos en su proceso de aprendizaje, y a veces lo hacen con elementos muy rudimentarios. El ya expresidente Mujica apenas ha acabado su mandato, ha instalado un instituto agrario, ¿verdad? Eso da la impresión de que existen sociedades, existen políticos, autoridades que tuviesen más que otros metidos el chip de la educación. ¿Por dónde se puede empezar a ver el tema de incidencia de políticas educativas? Tema complicado, a ver, porque en el plano del discurso, si uno recorre América Latina, en el discurso todo el mundo, todos los políticos, todos los empresarios, todo el mundo te va a decir sí, más educación, más educación. La educación es una prioridad. El punto es que después eso no necesariamente se traduce en buenas políticas. Uno de los puntos centrales allí es cómo uno contribuye a generar opinión pública, conocimiento en la opinión pública de la situación educativa, ¿no? Y el punto central, a mi juicio, allí es cómo uno hace un trabajo balanceado entre la denuncia y el destaque o el relato de historias de éxito. Yo creo que ahí hay un balance difícil, que es un desafío importante para los medios, porque los medios muchas veces naturalmente tienden como a mostrar lo malo, la catástrofe, como no sé quién lo dijo la frase, pero hay una frase que dice un avión que aterriza normalmente no es la noticia cuando se estrella. Y entonces en educación muchas veces las únicas noticias sobre educación son cuando hay malas noticias, cuando hay un problema en una escuela, cuando se llueve en un edificio, o cuando PISA dice que estamos muy lejos de los países desarrollados. Entonces yo creo que ahí hay un problema muy importante. Para mí es como uno, sin dejar de denunciar o de hacer conocer en la opinión pública las debilidades de la educación, cómo uno al mismo tiempo contribuye a construir una visión de compromiso de la sociedad con la educación, de destacar la gente que cotidianamente hace su trabajo bien, saca a los estudiantes adelante, las historias en que la educación le cambia la vida a las personas. Creo que es muy importante esas dos cosas, porque machacar solamente sobre los problemas termina generando escepticismo, desconfianza y casi que desentendimiento de la población respecto al sistema educativo. Incluso te diría más, hace muy poquito una periodista en Uruguay publicó un artículo y le puso por título "Educación por mano propia", aludiendo al tema de la justicia por mano propia. Cuando uno ya deja de confiar en la justicia, uno quiere ejecutar uno mismo a los delincuentes. Bueno, ella dice, en educación a veces está pasando algo parecido. La gente empieza a buscar la solución para su problema por el sector privado, por otros lados, y se desentiende de mejorar el conjunto del sistema educativo. Entonces yo creo que es muy importante para la incidencia sobre la educación tener este balance entre mantener la demanda social y la confianza al mismo tiempo hacia el sistema educativo, mostrar las debilidades y los problemas, y yo creo que es muy importante evitar caer sobre el eslabón más débil de la cadena, que muchas veces es el docente. Entonces creo que a los docentes hay que exigirles que hagan bien su trabajo, pero también desde los medios hay que exigirle a las autoridades que tienen a su cargo la conducción del sistema que den cuenta de las políticas y de lo que están haciendo, sobre todo para desarrollar la profesión docente.